Ya son las 11:22. Continuamos en la receta médica de la Z. Cerramos hace un momentito diciendo que el éxito de la jornada de vacunación va a depender muchísimo de la logística que se haya montado y que se cumpla con esta logística. Momento de presentar a nuestro invitado permanente aquí en la receta médica de la Z. Doctora Yoselín, adelante. Vamos a presentar en esta ocasión al doctor Víctor Calderón, quien es médico ginecostetra, laparoscopista, quien fue director de materno infantil en los años 2000, en el año 2004, director de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, fue director de del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, fue también su director del Servicio Nacional de Salud, excelente ser humano, doctor. El doctor Víctor Calderón está con nosotros en el día de hoy para tratar un tema bastante interesante y es la prevención y manejo de las patologías de cervix. Buenos días, doctor, bienvenido a este espacio buenos permanente. Días. El doctor ha Gracias sido por esa de... gentil invitación, mis queridos compañeros. Director de todas las maternidades. Así es. No, de todas. San Lorenzo de los Le Minas. falta la de la mujer. Sí, esa fue Yoselín Sánchez. Así sí pasó por todas ellas. Bueno, para mí un gran honor y sobre todo hablar de un tema, patología cervical. Señores, es increíble que un pedacito del cuerpo que representa 3 a 4 centímetros de longitud es capaz de producir 466,000 muertes cada año y alrededor de... por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe, resulta que cada año se producen 270,000 cánceres de cervix, ¿no? Y de las cuales 34,000 mujeres mueren cada año. Todavía en esta época representa la tercera causa de muerte y se produce en este pequeñito órgano que es el cervix, que es la parte del útero que sobresale hacia ¿Qué otro nombre, vagina. Doctor, recibe el cervix para que la población... Sí, bueno, sí, exacto, porque la gente lo conoce como cervix? el cuello de la matriz. El cuello de la matriz. Es un órgano sumamente interesante y ahora todas las damas que nos están escuchando y los esposos también y los jóvenes que están escuchando el programa, porque tenemos para cada uno de ellos unas recomendaciones. Porque si nosotros no cuidamos a nuestras esposas y las esposas no se cuidan, entonces nosotros tendremos que ver muchas de ellas en este listado. Y lamentablemente, como decía, sigue siendo la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo en la mujer. ¿Cuáles son las principales patologías o enfermedades del cuello de la matriz, como terminaste de decir? Sí, Roberto. Primero... Debería yo decir, y eso es importante a la población, que el órgano reproductor femenino está formado desde adentro hacia afuera por los ovarios, ¿verdad? Son 2 órganos dianos que están alrededor del útero, luego le siguen las famosas trompas de falopio que juegan un papel preponderante y eso lo vamos a ver más adelante. Luego viene el útero y luego viene el famoso cuello de la matriz, que ese trozo de ese útero, esa parte del útero que sobresale hacia vagina, y la vagina está incluida dentro del órgano reproductor femenino. Resulta que el cervix, que es la parte que se nota sentada cuando usted hace ese examen vaginal, nosotros tiene una importancia capital porque mide 3 centímetros, de 3 a 4 centímetros, pero tiene un grosor de 2.5 centímetros, pero por ahí es que nacemos. Es ese órgano pequeño de 2.5 centímetros que la naturaleza hace que se amplíe a 10 centímetros y pase esa cabecita de ese bebé a través del canal del parto y entonces se produce el nacimiento. Resulta que ese pequeño órgano pues recibe el embaste de muchas infecciones y entonces se producen múltiples problemas y enfermedades dentro del cuello de la matriz y comenzamos con la que son las cervicitis. La cervicitis, como su nombre lo dice, inflamación del cuello de la matriz, del epitelio de la matriz, y esto básicamente viene dada por infecciones de transmisión sexual. Y por infecciones también puede ser por bacterias, pero está relacionada a virus, como es el caso del herpes virus, está relacionada a la Neisseria gonorreal, señores, a la sífilis, que se ha repuntado en el mundo. Es increíble la cantidad de madres que han retomado otra vez a padecer de sífilis. Y también por las llamadas clamidias, que son responsables muchas veces de
migrar hacia otra parte de ese cuello de la matriz y producir graves efectos. Como también tenemos otros trastornos como son los pólipos endocervicales, como son también los quistes de Nabot, que son un sinnúmero de patologías benignas, pero hay una, y son las llamadas lesiones neoplásicas intraepitelial, los llamados NIN, que son lesiones precancerosas, que en el tiempo, si no hay una regularidad en cuanto a los chequeos de esas mujeres a su ginecólogo, entonces en un periodo de tiempo, que a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cuáles factores predisponen a que ese factor tiempo sea más corto, sea más largo, de que se produzca ese paso de una lesión precancerosa a una lesión cancerosa? Eso es una llamada displasia, que ya le llaman ahora, le han cambiado la nomenclatura a lesiones intraepiteliales y de bajo grado y alto grado, pero nosotros la vamos a llamar en esta mañana de hoy las displasias grado 1, grado 2 y grado 3, que dependiendo de sus complicaciones, y la llamada metaplasia escamosa, que ya es un proceso fisiológico que se produce en un lugar dentro de ese trayecto de esos 3 a 4 centímetros, que es entre la parte del orificio externo, el llamado exocervix, y la parte que hace el canal endocervical. Y tiene una importancia capital esto, que señores, dependiendo de que ese trayecto de 3 a 4 centímetros funcione de manera correcta, nosotros no se permite que pase infecciones al útero, a las trompas, al ovario, a la pelvis, y ahí vienen las enfermedades pélvicas inflamatorias, pero además hay una partecita que es el istmo, que corresponde al orificio interno del cervix, que cuando eso se debilita, ahí vienen los partos pretérminos. Fíjense la importancia que tiene este pequeño órgano de 3.4 centímetros. Los factores de riesgo, doctor, para desarrollar esas lesiones preinvasoras a nivel de cervix. Es una súper pregunta, interesante, Jocelyn, porque lamentablemente esos factores pueden tratarse con mucho tiempo y sobre todo la educación. Miren, cuando una mujer inicia una vida sexual activa a muy temprana edad, es uno de los factores que más predispone a la presencia de esta inflamación, de esta cervicitis y de estas inflamaciones. ¿Por qué? Porque aún los órganos de esa mujer no están desarrollados de manera correcta, no están desarrollados aún, ese epitelio está todavía en un momento de formación y aprovecha entonces la presencia del virus del papiloma, el herpes 2, la presencia de la tricomona, la clamidia, esas infecciones, y van a hacer un daño desde esa edad, desde muy jovencitas, comienzan a sufrir de enfermedades. Pero además, ¿qué sucede? Oye, eso es Superman, eso es super Tarzán, hombres que tienen 4 y 5 compañeras. Esos hombres promiscuos que tienen muchas compañeras también son responsables. Y atención a los queridos amigos y hombres que nos escuchan, que no usan ningún tipo de protección. Señores, yo tenía en mi consulta privada alrededor de como 15 años que yo no veía mandar a hacer una prueba diagnóstica a un paciente para operarla y decirle, mi querida, lamentablemente no te voy a poder operar porque ha resultado que ha salido con una infección viral que pone en riesgo tu vida y no puedo operarte y tenemos que manejar a ti y a tu esposo y mandarlo a un SAI en el día de ayer. Eso fue en el día de ayer. O sea que para que vean la importancia de tener una relación sexual respetuosa, con cuidado y no estar en pareja, porque además eso es lo que sucede. Cuando tú inicias tempranamente una relación sexual como niña, oye, ¿cuántos noviecitos no va a tener hasta los 18 años? Si comenzaste a los 14, a los 15 años. A los 18 años, lamentablemente, ha tenido qué cantidad de compañeros. Y muchas veces de ellas por su deficiencia, por la falta de una educación sexual y reproductiva que no tenemos en el país. Doctor, la doctora Font tiene una inquietud. Doctor Calderón. Sí, mi querida. Lo escucho y realmente es muy importante lo que usted acaba de explicar, y más aún para todos los amigos que nos escuchan. Es importante que nosotros y nuestros amigos, usted nos oriente a todos con relación a que usted sabe que nosotros la globalización estamos encausados en ella, porque estamos en un país que está en vía de desarrollo, y con ella nosotros arrastramos la consecuencia T. Con esto digo que, bueno, las redes obligan muchas veces o inducen a nuestras jovencitas a hacer
cosas que no la teníamos muchos años atrás, porque no teníamos esa visión que tenemos hoy día en los medios de comunicación, con un chat, todo lo que puedan buscarse ahí. Y eso que usted acaba de decir, iniciar relaciones sexuales temprano, hasta en las canciones que escuchamos hoy día, incitan a nuestras niñas a hacerlo desde temprano. Inclusive, teníamos por ahí un profesor que decía que el problema no es que inicien temprano, el problema es la orientación o la educación que deben de tener antes de iniciar relaciones sexuales. Entonces, ¿qué usted nos dice al respecto? Bueno, pero qué interesante tu intervención, Alfón, porque fíjate, nosotros somos país considerado como medallista de plata, como país que tenemos la mayor índice de nacimiento de niñas adolescentes con niños pariendo, o sea, paridas, embarazadas. Y como resultado, muchas de ellas se trata justamente de la falta de educación y de consentimiento y de conocimiento de esas niñas que quedan embarazadas con un embarazo no planificado ni mucho menos deseado. Y entonces ya usted sabe las graves consecuencias que trae esto. Pero nosotros no pensamos que solamente es el embarazo como gran problema que trae a la nación y que se considera que una niña embarazada se retrocede en un 28% a la pobreza y que los pueblos que se multiplican a temprana edad tienden a desaparecer. Pero ¿cómo es posible que todavía aún en República Dominicana, todavía en Dominicana nacen 55,000 niños cada año de madres adolescentes? ¿Dónde vamos a llegar nosotros donde la mayoría de esos niños, por su adolescente que son, tienden a enfermarse más, a morir más, a tener mayores pobreza y pocas condiciones de vida? Entonces, ahí lo que necesitamos es, y lamentablemente el salud pública sabe que eso es un problema de salud pública, eso es un problema social, eso es un problema grave económico, nosotros tenemos que tratarlo, que manejarlo como tal para poder nosotros dar respuesta al país, a la República Dominicana, porque mientras estemos naciendo 55 y 60,000 niños cada año, no va a haber forma de nosotros lograr el salto al desarrollo. Doctora, sí. Adelante. No. Doctor, quiero preguntarle, de estas patologías que usted mencionó, ¿verdad?, que afectan Sí. al cuello del útero de la mujer, ¿cuál es la que ocasiona mayor cantidad de visitas al ginecólogo y qué tipo de sintomatología va a presentar la mujer que le haga pensar, ¿verdad?, que podría estar cursando con un problema en el cuello de la matriz y qué debe hacer? Mira, doctora Nao, usted sabe que la mayoría de las patologías del cuello de la matriz son asintomáticas. Y es por eso la importancia de que la mujer debe acudir de manera rutinaria a sus chequeos O ginecológicos. sea, que no hay que esperar que Que salga... no hay que esperar que lleguen. ¿Cuáles son esos signos que usted dice y que menciona? Mira, lo primero es que una cervicitis, cuando es una cervicitis ya de un tiempo importante, que ya comienza a producirse el entaponamiento de esas glándulas que cubren el cuello de la matriz para la producción de un mucus necesario para la lubricación, se tapan, como vamos a decir, que en términos así llanos, entonces producen las que son las llamadas úlceras que la gente conoce. Y ahí viene el problema de que la mujer comienza a sentir dolor con el coito, o sea, la Cuando tiene dispareunia. relaciones. Cuando tienes relación sexual, la mujer comienza a sentir dolor, pero hay una característica más, que sangra. Se produce un sangrado producto de esta lesión que está a nivel del cuello de la matriz. Pero otras cosas, la mujer comienza a sentir una pesadez en la pelvis, produce también dolor En el bajo vientre. en el bajo vientre y además a veces dificultad hasta para orinar. Eso es todo lo que, eso son parte de las cosas que producen, pero la producen ya en un estado cuando el cuello, la inflamación, es ya una inflamación bastante importante. Y es por eso lo interesante de hacer esa consulta ginecológica para que esa mujer pueda llegar a tiempo y ser manejada, y que la doctora Sánchez como ginecóloga sabe que también tenemos que tener mucho cuidadito con esas lesiones precancerosas producidas por el virus del papiloma humano, que se ha considerado que de cada 100 casos de cáncer cérvico uterino, el papiloma está en 99% de los casos. Vámonos con la llamada del público en este momento al 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Mientras tanto, el doctor nos responde la diferencia entre infecciones y los virus. ¿Qué diferencia puede existir en ellos?
el virus, por ejemplo, del papiloma, como el del HPV y el virus del herpes, que es el herpes tipo 2 simple, el herpes que produce inflamaciones, producen el mismo tipo de cervicitis. O sea, se caracteriza por una secreción, que esa fue una de las preguntas que hacía Nordis, característica de una secreción mucopurulenta grisácea, que muchas veces tiene mal olor. Esa característica es que una cantidad importante de esa secreción sobreabunda de manera tal que sale hasta el exterior. Y eso ya comienza a preocupar a la mujer. Y es justamente por esas inflamaciones que se producen en ese órgano afectado, mayormente por una bacteria, una clamidia, una Neisseria gonorreae, una sífilis o por una tricomoniasis. La tricomona ya se considera como una infección de transmisión sexual, para que la gente entienda eso, y debe ser manejada como tal. Y es por eso la importancia de que dentro de los factores que predisponen es que también el hombre debe tener el sumo cuidado, tiene que protegerse, porque a veces, y la mujer solicitarle, porque a veces lamentablemente el ser humano, el dominicano, el hombre per se, la infidelidad es un grave problema que ocurre en el mundo, y eso es grave problema que le llevamos a nuestros hogares, a nuestras esposas. Ok, buenos días, receta médica. Días, doctor. Adelante. Mi problema consiste... Yo tengo No se escucha bien. 58 años. Buenos días. Buenos días. Sube un poquito la voz y adelante. Buenos días. Mi Buenos problema días. es, yo tengo 58 años, hace 10 años que se me quitó la menstruación, y hace una semana que cuando voy al baño y hago pipí y me seco, sale como un rosadito y me siento el abdomen, no es que me duele, sino como una pequeña molestia, pero el panty no se me ensucia, nada más cuando me seco que veo ese rosado. ¿Qué tiempo hace? Eso es, Tengo ya tiene problema de 58 tiroides. años, no tiene cirugía previa, no ha sido operada de útero, nada, ¿no? No. Mire, es importante decirle, sobre todo a esa señora, después que pasa la menopausia, cualquier tipo de sangrado debe acudir inmediatamente a un ginecólogo, porque eso es un signo de alarma de que hay algo que no anda bien. Muchas veces simplemente se trata de un pólipo endocervical, que son más frecuentes después de los 40, 50 años en la etapa menopáusica, pero que son lesiones benignas que se aparecen, que pueden ser muy bien tratadas con un simple legrado o una extirpación que se hace y queda totalmente sana el paciente. Pero debe tener cuidadito, debe acudir a su médico esta señora para que vean el porqué de ese sangrado. No es correcto una mujer después de la menopausia sangrar. Buenos días, receta médica. Baja un Sí, poquitito buenas el tardes, ¿cómo volumen. están? Baja un poco el volumen de su radio. Adelante. No tengo el radio prendido. Bueno, suena como un retorno. Adelante. Una pregunta, doctor. Yo tengo 45 años, pero tengo unos cuantos días más o menos. A veces orino, pero orino como que quisiera salir caliente. Y a veces en la punta como que me quisiera arder un poquito. Y yo quisiera que usted me recomendara más o menos algo, o qué debo hacer en ese caso, si hay algo, o que una infección o algo, no sé. Sí, importante su pregunta. Mire, lo primero que usted tiene que hacer es lo siguiente, hacerse un examen de orina y visitar un urólogo, porque posiblemente estamos en la presencia de una uretritis. Una uretritis es una inflamación de la uretra, de ese trayecto que viene desde el riñón y que pasa a través del pene, y esa infección es característica de lo que usted está presentando. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el urólogo? Va a determinar cuál es el germen que lo está afectando a usted y va a darle un tratamiento adecuado y correcto con antibiótico antiinflamatorio, y ya usted va a ver cómo va a mejorar de manera importante su micción, o sea, su deseo de ir al baño sin ningún tipo de problema. Pero debe ponerle atención, mucha atención a esto. Eso viene a ser igual que la cervicitis en la mujer. Bueno, Digo, vendría siendo el equivalente, ¿no? no es parecido porque son órganos diferentes, pero esto puede repercutir en una prostatitis. Si nosotros no tratamos, entonces se le puede inflamar la próstata, y ya una persona de 45 años que ya debe haber recibido el primer y segundo examen de su urólogo, de su tacto rectal, que es muy importante, y de su sonografía transrectal también para determinar las condiciones, pero es interesante que él visite el urólogo y que de repente le dé
el diagnóstico y tratamiento correspondiente. Buenos días, receta médica. Buenos días. Adelante. Yo soy una joven de 34 años. Suba un poquito la voz, En por favor. 2016 fui diagnosticada con el virus de papiloma humano, pero en la tipificación me salió que era negativo para el 16 y el 18. Entonces, luego de ahí, yo soy los lados salían normal, no volvió a salir el virus, pero ahora me lo hice y me salió de nuevo. Me salió, además de eso, me salió la gardenia. Entonces, es un proceso de la tipificación, ya no han llegado los resultados, la biopsia, y quiero preguntarle al doctor que si existe, que por qué en ese periodo no salió positivo y ahora sí. Y lo otro es que yo inicié mi vida sexual más o menos a los 26 años con una sola pareja, y él dice que él está bien, que él no tiene nada y que no siente nada. Doctor, adelante. Interesante pregunta. Fíjense lo siguiente. La captura híbrida del virus del papiloma humano es un estudio que se hace en el consultorio del ginecólogo con el nuevo sistema que ahora es el llamado la base líquida del Papá Nicolau, que es en base líquida, es el mismo método para cultivar y se toma con una pequeña escobillita, se siembra justamente la parte escamo-columnar del cervix, del exocervix, donde se toman todas esas muestras y se llevan ahí. Resulta lo siguiente. Usted puede haber dado negativo, claro que sí, a las cepas 16, 18, que son las más agresivas en un 90%, pero ¿y la 31? ¿Y la 33? ¿Y las 38? ¿Y las 53? ¿Y las 51? La 11, la 10, la 6. Esas son también de alto riesgo, pero las 6 y la 11 son de bajo riesgo y son las que producen los llamados condilomas, esas bolitas que le salen mucha frecuencia a la mujer en su parte íntima y de repente comienza a crecer y hay que darle un tratamiento antiviral para evitar su crecimiento. Resulta que usted puede posiblemente durante este periodo que se le hizo esa prueba, que por lo regular son muy efectivas, usted pudo adquirirlos después, porque usted durante toda su vida, aunque usted inició tarde sus relaciones sexuales, hay que decir que el 90% de la población cursamos con condilomas o cursamos con el virus del papiloma humano. Para que usted sepa, toda persona con vida sexual activa, el 90% de la población cursa con uno, porque hay más de 100 cepas ya estudiadas y analizadas, que por suerte en su gran mayoría, alrededor de 14 o 15, son las que son de alto riesgo, las que son productoras casi 100% del cáncer cervicuterino como responsable del mismo. Ahora, yo le recomiendo a usted que debe darle seguimiento con su médico. Usted debe seguir, porque el hecho de que usted tenga el virus del papiloma humano, aunque tenga el alto riesgo, si usted da un seguimiento correspondiente, usted no queremos decir que va a terminar per se un cáncer cervicuterino. Eso hay que tener. Ella dice que le pendiente. salió negativo Y de después alto positivo. riesgo. Y tiene Gardnerella también. Y dependiendo, doctor, del estado inmunológico, se produce el aclaramiento viral y desaparece. No, porque tiene una ventaja que el organismo, o sea, hay condiciones del organismo y ambientales, pero sobre todo del cuerpo, más la inmunidad. Cuando usted está en un estado poderoso de inmunidad, su cuerpo es capaz de rechazar y de sanar y desaparece de verdad. No es que se esconde, como mucha gente dice, no es que realmente la capacidad inmunitaria de su cuerpo, porque usted es una persona que lleva una tranquilidad, que usted se desayuna, que usted come, que usted se alimenta, que usted reposa, que usted tiene una paz interior, eso ayuda mucho para mantener un organismo sano y es capaz de hacer eso. O sea que es normal que desaparezca sí, claro. y que vuelva a aparecer, además que ella tiene una infección asociada también. Sí, esas ya son vaginitis, vaginitis que se pueden tratar sin ningún tipo de consecuencia. Buenos días, receta Buenos días. médica. Buenos días. Adelante. Sí, hablo de aquí de Villamella. Adelante. Yo me operaron de una hernia en el lado izquierdo. Y ahí para acá
¿Puedes subir un poquito la voz, por favor? Que le operaron de una hernia en el lado izquierdo. Sí, pero que sube un poquito la voz. Una hernia inguinal, me imagino yo. El pene me ha puesto chiquito. Tengo una de fuerza. Captó la pregunta, Sí, ¿no? que le operaron de una hernia inguinal del lado izquierdo y que después de ahí ha quedado sin nada de fuerzas. No, y que se le ha quedado chiquito, fue lo que yo escuché. No, que se ha quedado sin nada de fuerzas. ¿Puede producir eso, una operación? No, eso no tiene nada, fase de ninguna recuperación. relación. Es lo que debe de ir indudablemente a su cirujano que le hizo el procedimiento y acompañarse de un urólogo también, para que conjuntamente puedan manejar ese estado, pero no hay relación alguna. Ahora, eso sí, por ejemplo, lo que mencionaba la doctora Nordis Nao, el hecho de que la cervicitis y las infecciones que ocurren dentro del cuello de la matriz, señores, son causa en un alto porcentaje de infertilidad. Usted sabe la cantidad de personas que no van al ginecólogo de manera puntual para tratarse una infección, o el famoso Papá Nicolau, un hombre que en el año 1813 nace en Grecia, descubre este proceso de hacer este procedimiento y que hoy en día todavía sigue vigente. Ha sido modernizada ahora con la base líquida y que antes a un 20% de posibilidad de no captar, ahora un 65%. O sea que es muy difícil que a través de este simple estudio nosotros no podamos ¿Cada qué obtener. tiempo, doctor, se debe de hacer el Papá Nicolau? Eso va a depender. Realmente, si usted tiene un Papá Nicolau y usted es una mujer que tiene una buena salud y usted cursa también con buenas relaciones, usted sabe que no tiene esos problemas en los hogares, pues realmente se puede hacer cada 2 años si sale bien, sin ningún inconveniente. Hasta 3 años se le puede colocar siempre y cuando no haya ningún tipo de trastorno, porque las lesiones precancerosas, señores, la gente cree y entiende que usted salió con una displasia grado 1, grado 2, grado 3, un cáncer in situ, y que mañana ya eso va a ser un cáncer invasivo que va a acabar con su vida. Eso es un proceso lento pero persistente, y es por eso la importancia de dar ese seguimiento para tratar de manera oportuna estas enfermedades. Buenos días, receta médica. Buenos días. Adelante. Yo conocí una señora que dijo que una hija de ella tuvo, o una bebé, tenía una sífilis o una enfermedad crónica, y la hija salió supuestamente con esa infección. ¿Puede transmitirle eso la madre a su bebé? La sífilis. Si una madre puede pero transmitirle. miren, justamente, y es por eso la importancia de hacer de una manera un programa integral de manejo de nuestras embarazadas, es que el Treponema pallidum, que es el organismo que produce esta enfermedad, atraviesa la barrera placentaria. Y entonces pueden hacer con lo que llamamos sífilis congénita del bebé. Y entonces eso es gravísimo. Por eso, pero si nosotros hacemos el diagnóstico previo durante los chequeos prenatales, podemos manejar a esa madre con una simple dosis de penicilina, que es el medicamento esencial ideal para combatir esta enfermedad. Y con 2 simples dosis, nosotros logramos eliminar esa bacteria, ese micobacteria dentro de ese cuerpo, y no va a producir esa infección que conlleva a tantas malformaciones congénitas y tan graves problemas como nacen esos Hasta niños la muerte. de sífilis. Cundo, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica. Llévatelo.